Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por estar. Esto es MBD Noticias, edición central, cerrando la semana con información en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Muchísima información para este día lluvioso. Por lo menos empezó muy lluvioso, Sí. Ahora paró, al menos en esta zona del país. Sí, pero llovió bastante, fundamentalmente por la mañana en la capital. Sí. Y bueno, y eso se esperaba, va a ser tema, por supuesto. Antes les contamos que hay un amplio consenso a nivel parlamentario para votar un eventual desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadez, que es investigado por delitos sexuales contra menores. La fiscal Alicia Ghione analiza por estas horas elevar el pedido a la Suprema Corte de Justicia. Ese es el trámite. Y luego la Suprema Corte, en caso de que lo eleven, lo enviará al Parlamento. Ya comparecieron 8 personas ante la magistrada. Otras víctimas fueron identificadas y serán convocadas a declarar en los próximos días, según dijeron a MBD Noticias fuentes vinculadas a la causa. En este contexto, la relatora especial de la ONU sobre venta, explotación y abuso sexual de niños y niñas instó a Uruguay a realizar mayores esfuerzos en la materia. Completamos a continuación la lista de temas destacados de hoy. Y tenemos los titulares. En los últimos 15 años, INAU no aplicó ninguna multa por ingresos de menores en hoteles de alta rotatividad. Mujica le envió a Lula una carta en la que convoca a construir una mística de la integración y a no repetir errores del pasado en materia de alianzas regionales. 19 empresas concentran la 10ª parte de las habilitaciones para extraer agua y disponen de un volumen mayor al agua potable que consume toda la población del país. Gobierno argentino investiga al unicornio uruguayo de Local por presuntas maniobras indebidas en el mercado cambiario y analiza presentar una denuncia en Estados Unidos. La organización de expresas y presos políticos Crisol solicitó a la Suprema Corte de Justicia garantías para que los juicios sobre el terrorismo de Estado sean orales y públicos. La Sociedad Uruguaya de Pediatría alertó por un aumento de las consultas ambulatorias y en emergencias por enfermedades respiratorias en niñas, niños y adolescentes. Una maestra falleció tras una descompensación en la Escuela 4 de Montevideo. Docentes expresaron su malestar porque las autoridades no suspendieron las clases. Amnistía Internacional consideró que la represión desatada por las fuerzas de seguridad de Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo tuvo un sesgo racista sobre los pueblos indígenas. El presidente brasileño Lula da Silva le comunicó a su homólogo ruso Vladimir Putin que por problemas de agenda no acudirá en junio a la cumbre del Foro Económico Internacional. Murió a los 74 años el intelectual uruguayo Carlos Lizcano. Fue poeta, narrador, dramaturgo y traductor y dirigió la Biblioteca Nacional durante el gobierno de José Mujica. Pueden ver en la pantalla de TV Ciudad, en tvciudad.uy, y nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Porque, entre otras cosas, hay clima preelectoral en el Frente Amplio y es tema del móvil cuyo adelanto ya hace a continuación Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mariana? Bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Muy bien, estamos en la sede del Partido Demócrata Cristiano, que está oficializando en estos momentos su apoyo al posible precandidato, el senador Mario Vergara, por el Frente Amplio. Como decís, se aproximan las elecciones, aunque todavía falta un poquito, pero los diferentes grupos políticos ya se están definiendo en este sentido. En un ratito vamos a tener la palabra de Mario Vergara y también sus opiniones al respecto de esto que comentábamos, de este eventual desafuero de lo que es o lo que está marcado en el caso Penadez. Así que en un ratito vamos a estar profundizando en estos asuntos. Y de mirar hacia adentro a mirar hacia afuera, porque hay un tema internacional en agenda, presenta Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buena jornada para ustedes. Sí, estamos aquí en la sala Camacuá, donde en minutos va a dar comienzo este coloquio Montevideo por la unidad sudamericana, con la presencia del expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que va a estar participando vía Zoom, y la presencia del expresidente José Mujica, que acaba de hacer ingreso aquí en la sala, en un contexto bastante particular, donde en la jornada de hoy emitió una carta a Lula da Silva con algunas recomendaciones a propósito de lo que va a ser este retiro de presidente de Sudamérica, que se va a concretar el próximo 30 de mayo. En un ratito venimos con más novedades. Hoy se celebra o conmemora el Día Nacional del Libro. Hay actividades a propósito. ¿Cómo te va, Macarena?
Martín, buenas noches. Sí, en ese marco es que se está presentando aquí en la Intendencia de Montevideo lo que será la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que comenzará el próximo 30 de mayo aquí en el Atrio Explanada y en otros centros de la Intendencia, coorganizada entre la Intendencia y la Cámara Uruguaya del Libro. Vamos a venir con más detalles de lo que serán estas jornadas de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Una maestra en la Escuela 4 en Montevideo. Eso generó dolor entre compañeras y compañeros y también algunas críticas hacia la actitud de las autoridades de primaria. Gabriela Arbeleche, de la Federación Uruguaya de Magisterio, y Olga de las Heras, directora de primaria, dijeron algunas cosas. Parece que es totalmente falto de humanidad el que haya fallecido una persona que estaba en el lugar de trabajo, se descompensó y se continúa en la escuela como que aquí no pasó nada. No podíamos convocar a las familias, vengan a buscar a sus niños, se creaba peor consecuencia en que había un gran barullo dentro de la escuela. Y ahora retomamos el tema de la portada de hoy, porque el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que no tiene dudas con respecto a la inocencia de su compañero de partido y de sector, Gustavo Penades. El diputado herrerista señaló que se debe defender el principio de inocencia. Como el senador Penades había anunciado ya hace un mes y pico, cuando él fuese citado a declarar iba a comparecer sin mayor demora, de hecho así lo hizo, y como lo ha anunciado desde un primer momento, se ha puesto a entera disposición de la justicia, convencido plenamente de su inocencia y que al final de todo este proceso no tenemos ningún lugar a dudas que esa inocencia va a ser debidamente comprobada. Más allá de eso, naturalmente, nuestra confianza en las instituciones, en la Fiscalía, en la Justicia, para que este asunto se resuelva por las vías correspondientes. Por lo que usted dice es de los dirigentes que le cree al senador Gustavo Penades cuando dice que no cometió ningún delito. Mire, yo creo en el Estado de Derecho. Y una cosa que hemos aprendido en la facultad, pero que el Estado de Derecho consagra, es la del principio de inocencia. Y hasta que no se compruebe otra cosa, la inocencia es lo que debe primar, porque así establece la regla del Estado. Y la senadora nacionalista Carmen Aciaín afirmó que su partido tendrá en cuenta el pedido de Penades de votar su desafuero si así lo solicita la justicia. En el caso del Partido Colorado también van a votar a favor si es que ese pedido llega efectivamente al Parlamento, y en el caso de Cabildo Abierto prefieren no adelantar postura hasta tanto el eventual pedido no se formalice. El senador y coordinador de la bancada del Partido Colorado, Germán Coutinho, aseguró a MBD Noticias que si la justicia plantea el desafuero, su partido lo va a votar. Sostuvo que él mismo se lo comunicó al senador Gustavo Penades, actualmente indagado por presuntos delitos sexuales. Fuentes de Cabildo Abierto, en tanto, sostuvieron que no quieren tener un posicionamiento hasta que no haya un pedido formal de la justicia. La senadora nacionalista Carmen Aciaín, aunque no se expidió, destacó el pedido que hizo el propio Penades ante su caso. Fuentes de la oposición también afirmaron que apoyarían el desafuero, por lo que es probable que se concrete si la justicia lo pide. Nos consta la carta que él remite a la presidenta del Senado y presidenta de la Asamblea General expresando un pedido de que en el caso de que se solicite su desafuero, sea dispuesto sin más trámite. No nos ha trascendido hoy que se pediría, no nos hemos reunido, por lo tanto, lo que te puedo contestar es esto, que muestra una voluntad de que este tema no afecte a la Cámara y tampoco al gobierno. Eso quiere decir que se va a tomar en cuenta este pedido que hizo en su momento el senador, si es que no hay cambios de opinión. Supongo que sí, que el pedido se va a tener en cuenta, sí. El levantamiento de los fueros debe ser aprobado por 2/3 de los integrantes de la Cámara correspondiente. Según el diputado Eduardo Lust, como Penades es diputado titular y senador suplente, la Cámara de Diputados es el ámbito en donde se debería tratar. Contrariamente, Aciaín sostiene que se debe analizar en el Senado. No tengo la menor duda de que es en la Cámara de Senadores. Él es senador de la República. Más allá de que haya sido electo, su primer rol fuera como diputado, él juró como senador.
Y precisamente vamos a completar la visión, o por lo menos aproximarnos a la totalidad de visiones de la coalición de gobierno con respecto a este tema. El Partido Independiente no tiene representación en el Senado, pero es una fuerza de la coalición de gobierno y se entiende en ese partido que si el pedido de desafuero llega de la Suprema Corte de Justicia al Parlamento, está bien que se vote a favor. Temas de política partidaria interna del Frente Amplio y el desarrollo del móvil de nuestra compañera Mariana Abreu. Adelante. Así es, Natalia, como anunciamos aquí en la sede del Partido Demócrata Cristiano, esta agrupación está oficializando su apoyo al senador Mario Vergara como precandidato de cara a las próximas elecciones. Y justamente nos encontramos con dirigentes del partido y con el propio senador Mario Vergara para que nos diga cómo está recibiendo este nuevo apoyo que se suma a su posible precandidato. Bueno, es un gusto estar aquí en la casa del Partido Demócrata Cristiano, un partido histórico y un partido frente amplista desde el inicio, que integra convocatorias sereñistas junto con Fuerza Renovadora y con otros sectores, y que recientemente habían tomado la resolución de apoyarle el ofrecimiento que hemos hecho nosotros para que se considere para la interna del Frente Amplio en junio nuestra precandidatura. Compartimos la convicción del rol político de convocatoria sereñista, del rol que tiene el espacio sereñista en los equilibrios frente amplistas, en la capacidad de diálogo con la sociedad, y también compartimos con el PDC la convicción de que una precandidatura es la mejor forma de fortalecer el espacio, pero sobre todo de contribuir al objetivo central, que es que el Frente Amplio vuelva a ganar la elección, vuelva a gobernar por el bien de la sociedad uruguaya. Así que es con mucha alegría que compartimos esta instancia con los compañeros y las compañeras del PDC. ¿Cuándo se va a expresar convocatoria en su totalidad? Bueno, hay algunos sectores que ya se han expresado por la candidatura: Fuerza Renovadora, el Partido Demócrata Cristiano, Usina, que es un espacio integrado por un conjunto de compañeros y compañeras que provienen del Partido Socialista, pero todavía quedan algunos espacios importantes de convocatoria que están, en sus consultas internas, en su discusión interna, totalmente legítimas, y que, esperamos que en las próximas semanas, porque los tiempos de definición obviamente se aproximan, ya tomen posición. Así que tenemos una expectativa de que en las próximas semanas tener el posicionamiento de cada espacio, cada sector, para eventualmente tomar la resolución y hacerla pública. Novedades en la Sala Camacuá en este coloquio internacional donde está nuestro compañero Martín Duarte. Adelante, Martín. Así es, Natalia, le agradecemos unos minutos a José Mujica, que está por comenzar este coloquio. Decíamos, en una jornada muy particular, porque también se dio a conocer esta carta que le enviaste a Lula da Silva. ¿Cuál es la importancia de este coloquio en particular, donde se apunta a la integración sudamericana, que era un poco también el espíritu que manejás en esta carta que le enviaste a Lula previo a este retiro, ¿no? No, hace tiempo que estamos trabajando. Porque los latinoamericanos no existimos en el mundo, y no existimos por nuestra falta de voluntad política de tratar de coordinar por encima de todas las diferencias y tratar de defender el interés general. La prueba más dramática la tuvimos con el COVID. Pusimos el 30% de los muertos y no fuimos capaces de enfrentar como continente a los laboratorios. Cosa más tonta que esa no puede haber. Y vamos a las conferencias internacionales, G7, G20, toman decisiones que están vistas siempre desde la perspectiva de ellos, no necesariamente coincide con nuestros intereses. Tenemos una comisión encargada de derechos humanos en América Latina, pero no tenemos nada de comercio. Y cualquier lío que tenemos con una empresa transnacional tenemos que ir a pleitear allá, a Estados Unidos, etcétera. Es hora que tratemos de coordinar algo. En la carta haces hincapié a no repetir errores del pasado. ¿Hacer referencia a la UNASUR de alguna forma? No, hago a toda la historia. Esto empezó con Bolívar hace 200 años. Y estamos haciendo reuniones y fotos y no construimos. Bien, y mucho más. Bien. Bueno, se nos va el Pepe por allí, un poco algunas de sus palabras previo a lo que es este coloquio que comienza aquí. Vamos a estar un ratito más por acá para compartir parte de lo que es la locución.
Bien, bueno, muchas gracias a Martín y al equipo, y les contamos que el Departamento de Espectáculos Públicos del INAU lleva adelante la inspección de hoteles de alta rotatividad en todo el país con el fin de prevenir el ingreso de menores. María Portillo es la directora de este departamento dentro de INAU. Dijo que en esos controles se piden cédulas de identidad, pero también que en los últimos 15 años no se han aplicado multas por incumplimientos. Entran al hotel de alta rotatividad, bueno, se presentan mediante el carné habilitante, se le dice al señor encargado de ese momento o al titular que esté presente si pueden hacer la recorrida para verificar en las habitaciones que están ocupadas, la documentación y controlar la edad que sea presentada mediante documento de identidad. Bueno, nos exhibe la cédula de identidad, corroboramos que sea mayores de 18 años y después se firma la planilla de control, como que en ese momento no incurrieron en ninguna falta. A nivel nacional somos en este momento 24 inspectores. Se han tenido 3 o 4 situaciones de denuncias, que los cuales después no arrojaron ninguna, no se pudo constatar en el momento de que hayan ingresado o hayan salido menores de 18 años de esos locales. ¿No tuvo consecuencias? No. Les contamos que de visita en Uruguay, la relatora especial de la ONU sobre venta, explotación y abuso sexual de niños y niñas, Mama Fátima Singate, instó al Estado a realizar mayores esfuerzos contra la explotación y el abuso sexual a personas menores. Dice textualmente: a pesar de ciertos avances, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes sigue estando fragmentado, se afirma en un comunicado. La relatora instó al gobierno a adoptar una estrategia integral, centrada en los menores, con una perspectiva de derechos, que permita el abordaje de los traumas sufridos y sea sensible a las cuestiones de género para combatir y erradicar los fenómenos de la venta, explotación y el abuso sexual de menores. Si bien la representante de ONU celebra los esfuerzos del gobierno por establecer un marco jurídico sólido para la protección de los niños, niñas y adolescentes, establece que los organismos y los prestadores de servicio de protección infantil están desbordados y su capacidad para recibir y apoyar a los menores se ve sobreexigida. Esto podría poner en peligro los avances logrados hasta ahora y aumentar el riesgo de revictimización de los menores víctimas y sobrevivientes. La relatora especial establece en su informe que la explotación y el abuso sexual de menores son extremadamente comunes en el país y están normalizados social y culturalmente. La educación sexual en las escuelas puede cumplir un papel fundamental para informar a los niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos inherentes a las relaciones sexuales, la autonomía corporal y el embarazo precoz, afirmó. La experta hizo énfasis en la lentitud de los procesos de investigación y las demoras en el procesamiento y resolución de los casos que alimentan la percepción de impunidad que siguen teniendo algunos presuntos autores y no permiten apoyar y rehabilitar eficazmente a las víctimas y sobrevivientes, a sus familias y testigos de la venta y la explotación sexual. Durante su visita, Singate se reunió con representantes del ámbito estatal y organizaciones sociales y visitó las ciudades de Montevideo, Paysandú y Chuy para elaborar el informe. En otro orden, la aduana argentina está investigando a la empresa uruguaya Delocal por la fuga de 400 millones de dólares del país vecino, lo que equivale a una estafa. Delocal brinda servicios de pago transfronterizos y es la única compañía uruguaya considerada unicornio. Esta es la expresión que se usa para hablar de las empresas que con menos de 10 años de antigüedad ya tienen una cotización de por lo menos 1.000 millones de dólares. La investigación que llevan adelante las autoridades argentinas por presuntas maniobras indebidas de Delocal en el mercado cambiario puede desencadenar una denuncia ante el organismo estadounidense encargado de regular la actividad de Wall Street. Delocal es la única empresa uruguaya que cotiza en el distrito financiero de Nueva York, donde por estas horas sus acciones están a la baja. Según publicó Infobae y citó El Observador, Delocal aprovecharía la brecha cambiaria para fugar dólares mediante operaciones no reflejadas en la contabilidad. Además, se le acusa de montar un esquema de facturación que le permitiría evitar la obligación de liquidar divisas provenientes de la exportación de servicios. La empresa emitió un comunicado señalando al medio argentino por realizar acusaciones engañosas y estableciendo que al expatriar fondos desde Argentina siempre cumplió con las exigencias del Banco Central de ese país.
Consultado al respecto de la investigación argentina, Sergio Fogel, fundador de la empresa uruguaya, le dijo a Montevideo Portal que formalmente no fue avisado de investigaciones o causas abiertas. Con respecto a la acusación de fuga de divisas, el empresario interpretó que se trataría de las transferencias al exterior para los comercios que procesaron pagos en Argentina, aunque aclaró que en esos casos se explica qué comercio corresponde. También dijo que la empresa ha declarado pocos bienes porque buena parte del trabajo se realiza en los domicilios de las personas que operan para esa firma. En noviembre de 2021, De Local fue premiada en Uruguay con el premio Nova en la categoría Innovación de Alto Impacto que entrega a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI. Ese día, el presidente Luis Lacalle Pou le entregó la distinción a los responsables de la compañía. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, hoy tuvo un accidente de tránsito en el kilómetro 29 de la ruta 24 y sufrió simplemente lesiones leves. El siniestro ocurrió en territorio de Río Negro cuando viajaba desde Paysandú hacia Anchorena para participar del encuentro con el gabinete convocado por el presidente Luis Lacalle Pou. Ahí vemos el tuit que publicó hace pocos minutos, en el que dice que está bien, que simplemente lo vivido fue un susto. Les contamos que el auto en el que viajaba Delgado despistó y volcó, y el secretario de la Presidencia sufrió un corte en una mano, por lo que fue trasladado a una mutualista de Paysandú. Delgado y su chofer, que también se encuentra fuera de peligro, eran los únicos ocupantes del vehículo. Cambiamos de tema ahora. La organización de expresos y expresas políticas, Crisol, les contamos que solicitó a la Suprema Corte de Justicia garantías para que los juicios vinculados a delitos del terrorismo de Estado sean orales y públicos, como lo indica el Código del Proceso Penal. La Corte desestimó el pedido en el entendido de que la decisión corresponde a cada juzgado. El planteo de Crisol surgió luego de las dificultades para el acceso de la prensa y personas en general al juzgado de Canelones durante el primer caso investigado bajo el nuevo código que prevé audiencias públicas. En ese caso se trató de la causa Los Vagones, que culminó con la condena a un ex policía por la participación en el secuestro y torturas de expresos políticos entre finales de la década de 1960 y mediados de los 70 en territorio canario. Ante la cercanía del dictado de sentencia del segundo juicio tramitado bajo el nuevo Código del Proceso Penal, Crisol envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales. Allí se solicitó una reunión para acordar los mecanismos que posibiliten que la sentencia a ser pronunciada el 1 de junio en el juzgado de San José pueda ser leída con la asistencia de público y transmitida mediante un acuerdo con la Asociación de la Prensa del Uruguay. La presidenta de la Corte contestó por carta este jueves 25 que la cuestión planteada debe ser resuelta por el juez de la causa y de conformidad con las normas procesales aplicables. Más allá de orientar ahora el planteo a la sede Maragata, Crisol considera que la corporación debería haber dado un fundamento general de garantías por la relevancia social que tienen estos casos. El 1 de junio se leerá la sentencia sobre los crímenes cometidos en el ex batallón de infantería mecanizada número 6 de San José entre 1975 y 1978 por los imputados Rubens Francia y Francisco Macaluso, para quienes el fiscal Ricardo Percivale solicitó una pena de 12 años y medio de prisión. Bueno, y las lluvias de hoy, particularmente intensas en un momento de la mañana en Montevideo, produjeron filtraciones en la escuela número 6, Estados Unidos, aquí en la zona de Cordón. Y este hecho impidió que se desarrollara con normalidad una actividad que se había planificado por el Día Nacional del Libro. En la jornada de hoy, autoridades de la ANEP, encabezadas por el presidente del CODICEN, Robert Silva, inauguraron el Jardín de Infantes número 110 y la escuela número 111 del barrio Hipódromo de Maldonado. El propio Silva en su cuenta de Twitter escribió: "Inauguramos bajo lluvia, que es bienvenida hasta con aplausos en la fiesta. Sin embargo, en otras zonas del país la realidad fue otra. La escuela número 6 de Estados Unidos, en el centro de Montevideo, sufrió las consecuencias de las intensas lluvias y debió suspender una actividad prevista para conmemorar el Día del Libro. En marzo de este año, MBD Noticias consultó a Robert Silva por este mismo problema, que según los arquitectos de la propia ANEP, un cambio total de la infraestructura rondaría en una inversión entre los 3 y 4 millones de pesos.
Se destrabó el canalón, había un tema de limpieza en el canalón, según me informaron, y es un canalón angosto de desagüe que cuando llueve torrencialmente no está permitiendo la salida de todo el agua que se concentra ahí en esa claraboya. Sin perjuicio, requiere mantenimiento, requiere necesariamente que la atendamos y en esa tarea estamos. Hay que atender la claraboya, hay que atender las situaciones que obviamente por la filtración de agua se generan. Vamos a intervenir, vamos a hacer según me explicaron, una solución paliativa para luego proyectar otra intervención. Los episodios de lluvia en otras zonas del país dejaron en evidencia algunas situaciones similares, como lo ocurrido días atrás en el Liceo número 1 de Paysandú. El propio Robert Silva se refirió a la situación en sus redes. Algunos, con clásicos augurios apocalípticos, muestran la situación del Liceo 1 de Paysandú como ejemplo de lo que lamentablemente desean. Desagües tapados generaron filtraciones, lo que se atendió y trabajan para que no se repita. Mientras tanto, la transformación educativa avanza, señaló. Les contamos que una maestra falleció tras sufrir una descompensación en la escuela número 4 de Montevideo, ubicada en la esquina de Canelones y Joaquín de Salterain. El colectivo docente expresó su malestar porque las autoridades no suspendieron las clases. Se trata de Ivana Giselle Núñez, tenía 42 años. En este marco, el secretariado de ADEMU Montevideo se hizo presente en el centro apenas se conoció la noticia y se solidarizó con el colectivo educativo. Más tarde, el secretariado emitió un comunicado donde repudia el accionar de las autoridades que se hicieron presentes en el lugar y quienes no suspendieron de forma inmediata las clases. Desde el colectivo de Magisterio de Montevideo entienden que lo humano debió prevalecer y expresaron su solidaridad con los familiares de la maestra fallecida. Fuentes del gremio dijeron a MBD Noticias que no se van a tomar más medidas más allá del comunicado que se emitió en las últimas horas. De todas maneras, afirmaron que están en contacto permanente con la escuela, ya que el día lunes se retomarán los cursos en el centro educativo. La Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, pedirá una comisión bipartita para dialogar sobre la reacción de las autoridades ante el fallecimiento de esta maestra. En el sindicato se entiende que hubo falta de humanidad cuando, pese al malestar y el posterior fallecimiento de la maestra, se decidió que las clases continuaran con normalidad. La preocupación de la Federación tiene que ver con el accionar de las autoridades en esta situación y en otras situaciones que puedan suceder que no son habituales, tanto con un maestro, con un niño, con un auxiliar de una escuela. Nos parece que es totalmente falto de humanidad el que haya fallecido una persona que estaba en el lugar de trabajo, se descompensó y se continúa en la escuela como que aquí no pasó nada, que se obligue a los docentes a seguir trabajando como que allí no pasó nada, que no se informe a sus alumnos lo que está sucediendo. Nosotros entendemos que existe una normativa, que en el día de hoy la escuela está cerrada por duelo mientras es el sepelio de la compañera, pero ante situaciones de este tipo me parece que a veces hay que salirse un poco de la norma y atender lo que es el sentido común. ¿Cómo puede ser que se obligara a los maestros a estar trabajando ayer en el momento que se están enterando que su compañera falleció? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a los alumnos cuando fallece una persona que estaba en la institución educativa y nadie es capaz de decir, bueno, acá hubo una situación, hay que atenderla, hay que atender a los compañeros en su sentimiento, hay que respetar a los niños? Y hay que enseñarles que, bueno, que estas cosas suceden, pero que no pueden pasar desapercibidas. Otro asunto, atención con estas cifras. 19 empresas concentran la 10ª parte de los permisos otorgados para extraer agua con fines productivos y ese volumen de agua es superior al que consume toda la población del Uruguay. Entre ellas están UPM y Conaprole, según esta investigación del semanario Brecha. El volumen de agua de la que disponen particulares habilitados por la Dirección Nacional de Aguas, DINAGUA, del Ministerio de Ambiente, supera los 2.500 millones de metros cúbicos por año. Además, la 10ª parte de las habilitaciones la concentran 19 empresas, con un volumen mayor al agua potable que consume toda la población del país, publicó Semanario Brecha. UPM, Agriculture Investment Group, los emprendimientos productivos del empresario argentino Alejandro Bulgeroni, Conaprole, la Citrícola San Miguel y Salud
Luz, del grupo Danone, figuran entre las firmas que más agua consumen. Aunque la ley lo habilite desde 1978 en el Código de Aguas, el Estado nunca ha cobrado cánones por el uso industrial o productivo del agua a ninguna empresa. Según datos del semanario, hay más de 5.000 habilitaciones vigentes para uso de agua con fines productivos en todo el país, 1.203 en la cuenca del río Santa Lucía. Y hay más datos sobre el aumento del consumo de agua embotellada. Claro, porque según un informe de la empresa Scantech, que tiene la posibilidad de relevar lo que se gasta con los medios de pago electrónicos, hay un aumento de 30%. Las familias han gastado 30% más en comprar agua embotellada. También aumentó un 50% la cantidad de tickets de alimentación que solo llevan agua embotellada en los comercios de Montevideo y Canelones relevados. El mayor aumento de compras se da en el agua sin gas, que representa un aumento del 368% respecto a 2022. En tanto, la venta de bidones aumentó un 235%. Según el informe, en el 38% de las compras se llevan 2 botellas de agua o más, lo que duplica la compra del mes de abril. En cuanto a las zonas, los municipios al norte de la ciudad de Montevideo fueron los que más aumentaron el consumo de agua embotellada. En el municipio D creció un 311%, en el A y el G 295% y en el F 260%. Las zonas donde menos aumentó la compra de agua embotellada son las comprendidas en los municipios B, con un 192%, C, 190% y CH, con un 167% de aumento en las compras. Seguimos con la agenda de salud, o pasamos a la agenda de salud, porque aumentaron las consultas a nivel de emergencia y también ambulatorias por enfermedades respiratorias en niños, niñas y adolescentes. Mónica Pujadas, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, llamó a vacunar a esta población, tanto contra la gripe como contra la COVID-19. La presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría aseguró que las infecciones virales en los más chicos no son banales y pueden tener complicaciones, por lo que es importante estar atentos a algunos signos para evitar que el cuadro se agrave. Entre ellos está la dificultad para respirar, hundimiento de costillas o ausencia de apetito. En estos momentos sí estamos asistiendo a un alto incremento en el número de consultas, sobre todo consultas ambulatorias, consultas en servicio de emergencia, y la internación por infecciones respiratorias ha ido en aumento, pero no ha llegado a la saturación por el momento. Más allá de eso, creemos importante poder transmitir cuáles son los cuidados a tener y las medidas de prevención que tenemos que tomar para cuidar a nuestros niños. En eso ustedes saben que todos los años recomendamos, por un lado, muy enfáticamente, lo que son las vacunas. Nosotros tenemos una herramienta formidable para prevenir muchas infecciones respiratorias y en ese caso es importante actualizar el esquema de vacunación, asegurarnos de que nuestros hijos los tengan al día, tener la vacuna antigripal también y la vacuna COVID a partir de los 5 años, son todas medidas que nos van a ayudar a prevenir las infecciones respiratorias. Y por otro lado, las infecciones que no son inmunoprevenibles específicamente, también podemos controlar su diseminación a través de las medidas sencillas y que todos sabemos, pero que no está de más recalcarlas, como es el adecuado lavado de manos, la ventilación de los espacios, el evitar zonas muy concurridas, hacinamiento, ¿verdad? Tener cuidado, evitar que nuestros hijos, si están con infecciones respiratorias, concurran a los centros educativos, eso es muy importante. Y justamente este lunes el Ministerio de Salud Pública comenzará a distribuir 45.800 dosis de vacunas pediátricas contra la COVID-19. De paso, desde el Ministerio también se comunicó que se retiró un lote de dosis para menores que estaban próximas a vencerse. Con la distribución de estas 45.800 dosis se retomará la vacunación contra la COVID-19 en niños de entre 5 y 12 años a los que se les recomienda completar o iniciar el esquema de 2 inoculaciones. Hace pocos días, el Ministerio retiró de los vacunatorios un lote de vacunas pediátricas del laboratorio Pfizer porque estaban cerca de vencerse y está pendiente la extensión de su vigencia por parte del laboratorio. Según se explicó desde el Ministerio de Salud Pública, las vacunas contra la COVID-19 suministradas en Uruguay son sometidas a un registro ante el Departamento de Medicamentos del MSP, con estudios de estabilidad que deben ser aprobados por las autoridades reguladoras de referencia internacional como la FDA. Estas vacunas son analizadas en lapsos de 6 meses para certificar su eficacia, seguridad y vida útil.
Por su parte, todavía no hay fecha de inicio de la campaña de vacunación contra la COVID-19 para adultos. En principio sigue recomendada solo para mayores de 50 años y personas inmunodeprimidas. Respecto a la vacunación contra la gripe, hasta la fecha son 300.000 las dosis suministradas. Se espera que aumente la demanda por parte de personas mayores, embarazadas, niñas y niños. Para esta campaña el gobierno adquirió 700.000 vacunas. Otro asunto, les recordamos que hoy se conmemora el Día Nacional del Libro y esto es en conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional, donde se desarrollaron diversas actividades. Un día para celebrar con los lectores, y qué más quiere un lector que un día como hoy. Ahora dejó de llover, pero va a haber muchas actividades con autores nacionales y nosotros justamente que elaboramos el autor nacional muchísimo, porque el 99% de nuestros libros son de autores nacionales, andan de rotation por toda la ciudad con actividades, fundamentalmente en Tristán Narvaja, pero hay muchas librerías que van a tener actividades y también para los autores es un momento de salir de la covacha y no solo existir a partir del libro, sino poder ellos en persona leer, compartir lecturas, contagiar autores que les interesan, ¿no? Lo que tenemos ahora es mucha mayor oferta y esos nichos, buscan justamente títulos que son muy específicos, pero súper específicos, porque existe esa oferta. Capaz que hace 15 años no había tanta bibliodiversidad. Y de hecho lo notás cuando las distribuidoras traen títulos, digamos, del exterior, que traen, 30, 29, 28, ya son pocos aquellos libros, digamos, que venden muchísimo frente al resto que hacen la plancha. Es como que ahora casi te diría que son muchos los títulos que venden, salpican, y por eso también nosotros nos podemos dar ese lujo de publicar mucho, porque publicamos distintos libros para esos distintos nichos, ¿no? En este Día Nacional del Libro se inaugura la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo y allí, donde se desarrolla en la Intendencia de Montevideo, está nuestra compañera Macarena Vico. Sí, Natalia, hoy se realiza la presentación de esta feria que va a inaugurar el próximo martes, que será, como nos tiene acostumbrado, varios días hasta el 11 de junio en la explanada, en el atrio y otras salas de la Intendencia, donde habrá presentaciones de libro, también habrá talleres, también habrá espacios lúdicos, habrá muchas actividades en torno a la literatura infantil y juvenil que se podrá disfrutar de manera gratuita. No solo se pueden venir a comprar libros, sino a disfrutar de las presentaciones de libros nuevos y de poder ver un poco de lo que es esta literatura. Nos vamos a sumar a unos colegas que están justamente dialogando con la presidenta de la Cámara del Libro, Alicia Guglielmo, que está haciendo una reflexión tras el fallecimiento hoy de Liscano. Lo escuchamos un momento y ahora retomamos. Dejando sus libros, dejando sus creaciones, hasta el último día estuvo trabajando. Él va a estar con nosotros. Y lo que decíamos es, a él le hubiera gustado que todos levantáramos una copa de vino para brindar con él, porque él va a seguir acá. Gracias por hoy, muy amable. A ustedes. Alicia, justo tomamos un momento en el que tú reflexionabas sobre el Liscano, pero volviendo a la Feria del Libro que se inaugura el próximo martes, ¿qué se puede resaltar de esta nueva feria? ¿Qué es lo nuevo que podemos encontrarnos? Aparte de lo que ya conocemos de las ediciones anteriores, está la número 21. Bueno, viste que al cumplir 21 años cumplió su mayoría de edad. Y entonces lo que hacemos es incorporar más contenidos. Es decir, el centro de la feria, claro, son los libros, los autores, los ilustradores. Pero en esta feria lo que volvemos a reflotar y lo que estamos fortaleciendo son otras actividades, como por ejemplo, talleres a cargo de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas. Este es un área que hace mucho tiempo viene creciendo en Uruguay de una forma muy sostenida en cantidad y en calidad. O sea, hay mucha gente que crea excelentes materiales gráficos y además con una calidad que en el mundo entero juega en primera liga. Entonces, vuelven a tener una presencia muy sostenida a lo largo de toda la feria. Vamos a tener además actividades de dibujo, de creación, va a haber teatro, va a haber música, va a haber títeres, circos como se conciben hoy, ¿verdad? Circos que van a estar en la feria misma, como parte de la propia feria. Y eso sumado a más de 100 actividades. Algunas para los chicos y otras para los adultos que trabajan en la literatura infantil y juvenil, destinada al docente, destinado al bibliotecólogo, destinado al maestro. O sea,
una pata como de apoyo para la discusión, para los que desarrollan el gusto por la lectura en los más jóvenes. Justamente tomando esto que decís, ¿cuál es el mayor desafío teniendo en cuenta lo vertiginoso de las tecnologías de hoy, el sentarse con un libro? ¿Cuál es el mayor desafío para quienes escriben, pero también para las familias que acompañan a los jóvenes y pequeños lectores? Creo que el desafío es un desafío muy sencillo y es ofrecer calidad y respetar el gusto del lector. Si no hay 2 lectores iguales, si no, bastaría con editar 3 libros al año y de esos hacer tantas copias como personas adecuadas a ese libro. No es esa la idea es justamente lo vertiginoso que tú decís. En el mundo del libro queda representado por la variedad de títulos que se ofrecen. Uno muchas veces puede ver eso como un problema y en algún punto lo es porque hay un problema de stocks, porque hay un problema de espacios, pero en realidad, pensándolo desde el punto de vista de la cultura y pensándolo desde el punto de vista de la libertad, lo interesante es que cada uno pueda leer y pueda elegir lo que disfruta o lo que necesita en cada momento. Capaz que en un momento uno necesita un poema porque quiere halagar a alguien o halagarse a sí mismo. Y de repente en otro momento necesita leer un ensayo acerca de un tema específico, del agua, por ejemplo. El gran desafío, y en la literatura infantil y juvenil es clarísimo, es poner a disposición de los chicos la mayor variedad posible, siempre con los adultos mediadores de lectura, ¿no? Y ese rol de mediador de lectura es relevante, es muy relevante, porque son esos los docentes que acercan a los chicos los materiales. Bueno, está esto. ¿A vos qué te gusta? ¿Te gustan los cuentos de terror? Mira, están estos. Ah, no, ¿querés una cosa un poco diferente, que hable de la naturaleza? Tomá. Ah, ¿querés uno de misterio, pero que acá? Entonces, ¿querés un libro de poesía, pero para chiquilines? Bueno, entonces, en esa variedad es donde está el futuro, donde están los futuros lectores, y que con más variedad y con más opciones, y ahí está el rol de las bibliotecas, ¿no? Ahí está el rol de las bibliotecas públicas de acceso gratuito, en libro papel y en libro digital, porque no hay que olvidarse de Biblioteca País de Plan Saibal. Bien, entonces acercarse a todas las maneras en las que se puedan contactar con los libros, tanto los niños como los adolescentes, los jóvenes y las familias para acercárselos. Por supuesto. Es que no hay nada más lindo de compartir libros en familia. Bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Gracias a y ustedes. los invitamos entonces a partir del próximo martes, desde las 10 de la mañana, va a estar abierta para todo público con entrada gratuita. Entrada libre, de lunes a viernes de 9 a 19, sábados y domingos de 12 a 20, con entrada absolutamente gratuita a todas las actividades. Lo que sí les pedimos es que vengan con un poco de tiempo, porque hay algunas actividades que tienen muchísima gente y bueno, hay que respetar los cupos que estipula la Intendencia, ¿verdad? Bien. Muchísimas gracias. Queda hecha la invitación entonces, compañeros. Seguimos con ustedes. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional hablando del presidente Lula da Silva, que le dijo no a una invitación que le formuló el presidente ruso Vladimir Putin para participar en los próximos días, en el mes de junio, en San Petersburgo, de un foro económico internacional. Por problemas de agenda, según Lula, pero esto se enmarca dentro de una posición que ha tomado el presidente brasileño intermedia, que algunos señalan como una posición a favor de Rusia, y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, el episodio de los últimos días donde una reunión que pretendía mantener con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se vio frustrada. La posición de Lula da Silva, y así lo ha planteado, y de Brasil, es intermediar entre los dos países, con otros, China, India, por ejemplo, pero la situación es que los países de Occidente no le siguen mucho el tren porque entienden que Brasil, y Lula particularmente, compara la situación tanto de Rusia como de Ucrania, las pone en una misma posición. El presidente de Brasil, Lula da Silva, informó este viernes que conversó telefónicamente con Vladimir Putin y que rechazó una invitación que le hizo el mandatario ruso para asistir a la edición del Foro Económico Internacional que se celebrará en San Petersburgo en junio, diálogo que ocurre apenas días después de un frustrado encuentro de Lula con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
A través de sus redes sociales, Lula dijo que declinó la invitación por problemas de agenda, pero aprovechó para reiterarle su voluntad para conversar sobre la paz en su guerra con Ucrania, señalando al presidente Putin la disposición de Brasil junto con India, Indonesia y China de dialogar con ambas partes del conflicto en búsqueda de la paz. Lula, que ha sido acusado de ser tibio con el régimen ruso respecto a su invasión, protagonizó un desencuentro con Zelensky en la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, cuando una cita bilateral no se concretó por supuestos problemas de agenda y el mandatario brasileño dijo estar molesto por no haberse reunido con su homólogo ucraniano, pero también afirmó que no tenía mucho sentido verse con Zelensky en este momento porque ni el mandatario ucraniano ni Putin dan muestras de querer la paz. Desde que asumió su mandato el pasado 1 de enero, Lula insiste en que es necesario articular un grupo de países que pueda mediar por un alto al fuego y llevar a Rusia y a Ucrania a una mesa de negociaciones, propuesta que no ha tenido eco entre los países de Occidente, que la rechazan pues consideran que el líder brasileño iguala al país agresor con el agredido. Dentro de pocos días la presidenta peruana Dina Boluarte deberá declarar ante la Fiscalía a raíz justamente de la represión que han sufrido los peruanos luego de la destitución del presidente Pedro Castillo. En ese marco, Amnistía Internacional brindó un informe en las últimas horas, donde confirma, o por lo menos afirma, que existe un sesgo racista en la represión que se ha vivido sobre todo sobre los pueblos indígenas peruanos, tanto en los episodios y las fuerzas que se han aplicado, así como también en los lugares, porque mientras en Lima hubo un muerto, hubo casi medio centenar en otras partes del Perú, sobre todo las más pobres y las que tienen una mayoría de población indígena. Mientras aguarda que la presidenta Dina Boluarte responda ante la Fiscalía por la represión desatada tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, Amnistía Internacional presentó el informe Racismo Letal, Ejecuciones Extrajudiciales y Uso Ilegítimo de la Fuerza por los Cuerpos de Seguridad de Perú, que analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas sociales registradas desde diciembre. La Secretaría General de la organización afirmó que lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada, por lo que sugiere que las autoridades peruanas deban investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran esos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando, afirmó. Según el informe, casi todas las víctimas procedían de entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y uso de la fuerza letal, agregó la vocera de Amnistía Internacional en rueda de prensa. Allí se afirma que en Lima, donde ocurrieron las mayores protestas y el 20% de participantes se identificaba como indígena, solo hubo un muerto, mientras que en Ayacucho, donde el 82% son indígenas, murieron 10 personas. Mientras se presentaba el informe, un grupo violento identificado como el colectivo ultraderechista La Resistencia interrumpió y trató de impedir la presentación del mismo con gritos en favor de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora columna de cultura en 2 actos y hoy de arranque en 2 series. ¿Cómo andás, Valeria Tanco, con ustedes y nosotros? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andás tú? Todo bien, venís con series de arranque, dije bien. Sí, exactamente. Porque hoy es el día del libro, pero hay tanto contenido de esto en MBD Noticias que no es necesario que yo lo aborde también. Muy bien. ¿Te parece? Muy bien. Voy a hacer otro tipo de propuestas. El Eternauta es un cómic que fue creado por Héctor Germán Oesterheld y que se publicó por primera vez entre 1957 y 1959 en estas revistas, ¿no? Entonces salía por episodios. Claro, cuando era muy popular, ¿no? Seguir historietas de esa forma. Ahí está. Y es un cómic de ciencia ficción que plantea un apocalipsis. Hay una gran nevada, ahí lo estamos viendo en realidad en su versión, ya en video, ¿no? Una gran nevada y entonces allí lo que sucede es que se mueren millones de personas en todo el mundo y Juan Salvo, el protagonista, el Eternauta, tiene como un comando para defenderse de una fuerza alienígena, bastante entreverada, digamos, ¿no? Es ciencia ficción y no sé, y como algo de filosofía, ¿no? Sí, tiene mucho sí. de filosofía. En plena década del 50 del siglo pasado, bastante vanguardista se me ocurre decir. Sí, absolutamente. Y también fue un mojón para
para el cómic y para la novela gráfica, porque después se transformó en una novela gráfica y fue publicado de esa manera todo junto, ¿no? El conjunto de Argentina y también de la región y también del mundo. En realidad es un referente, es un ícono. Entonces, muchas veces se intentó llevar al audiovisual, en series, proyectos de películas, diversos proyectos que siempre fracasaron. Pero ahora Netflix lo logró y va a llevar al Eternauta a una serie que se va a estrenar no sabemos cuándo, pero que ahora se está rodando. Y ellos mismos fueron los que hicieron esto que estamos viendo detrás de nosotros, que es, en realidad es que ponen como en producción o algo así, ¿no? Este tipo de videos que es para prendernos la llama del interés. Generar clima, ¿no? Son como los avances. Ahí está. Y bueno, y allí vemos justamente a Ricardo Darín, que es quien va a protagonizar la serie haciendo el personaje de Juan Salvo. Y esto generó unos problemas con los muy fanáticos del Eternauta, porque dicen que el protagonista es menor de edad que Darín. Entonces, bueno, genera eso. Y bueno, ahí hay una exigencia más para Darín, que ha sorteado ya unas cuantas, así que seguramente sepa cómo hacer para evitar que digan, che, mirá, esto no salió como debió ser. Sí. Y el director es Bruno Astañaro, que además es uno de los guionistas, que es el que hizo Ocupas, entre otros muchos asuntos maravillosos. Es un gran realizador. Entonces, bueno, promete, la verdad. Hay mucho talento, entonces. Hay mucho talento y hay un talento uruguayo. Mirá vos. Está César Troncoso dentro del elenco del Eternauta. Y entonces le preguntamos si nos podía contar algo. Y por supuesto que no, porque Netflix no deja contar nada. Me gustó porque tu campaña de expectativas se desactivó rápido. De esto no habló. De esto no habló, pero sí habló de algo que se va a estrenar próximamente, que es una serie también es de un hito, en realidad, ¿no? Y es del diciembre de 2001. Se llama así, diciembre de 2001, va a emitirse por Star Plus a partir de Star Más, ¿no? De Disney, a partir del 7 de junio. Y es una miniserie basada en el libro El Palacio y la Calle, que es del periodista Miguel Bonazo, que, aborda los hechos de diciembre de 2001 en una pluralidad de voces, ¿no? Recordemos que en el 2001, en diciembre, en Argentina, hubo saqueos, hubo gente en la calle, hubo una represión brutal, hubo una historia increíble que terminó con el presidente Fernando de la Rúa yéndose en helicóptero de la Casa Rosada y después una sucesión en la que hubo 5 presidentes en una semana. Y más de 30 personas asesinadas por el Estado. Ahí está. Terribles fueron esos sucesos. Y lo que decía el escritor del libro, Bonazo, decía, es un rayomón, porque según con qué protagonista hables, ¿qué pasó? Claro. ¿No? Es increíble eso. Bueno, y entonces en esta miniserie van a protagonizar Jean-Pierre Noer como Fernando de la Rúa, Luis Machín como Domingo Cavallo, Fernán Mirás como Carlos Chacho Álvarez y nuestro César Troncoso, nada más y nada menos que como Eduardo Duhalde. El presidente que al final de esa inestabilidad tendría un mandato no demasiado extenso, pero de más de un año. Estabilizó una parte de eso, no todo tampoco. No todo, pero por lo menos algo es algo, ¿no? Claro. Bueno, y entonces le preguntamos a César, que de esto sí puede hablar porque se estrena en breve, ¿cómo fue encarnar a Duhalde, ¿no? ¿Cómo hizo cómo creó este personaje, cómo lo construyó? Y esto nos dijo. Bueno, para la construcción del personaje me basé básicamente en los videos que pude encontrar, ¿no? Digo, eso con un sentido de aproximación al personaje, nunca con un intento de imitación. Yo no... Una de las cosas que le aclaré a Benjamín siempre fue que yo no sé imitar, y una de las cosas que Benjamín me aclaró a mí fue que él no necesitaba un imitador. Entonces, eso me dio mucha tranquilidad y a partir de eso, digo, mirando videos, traté de aproximarme a la figura y a las circunstancias de aquel tiempo. No miré los videos actuales, miré algunos, pero en realidad traté de mirar videos de época, porque el tiempo que pasó es bastante. Entonces, tengo algunos gestos, algunas aproximaciones. Y después, bueno, el libro mismo va insinuando los caminos que quiere recorrer. Entonces, el estudio fue ese, fue ver videos y después dejarme llevar también por las circunstancias del guión y por mi propia sensibilidad para construir un personaje humano, no una caricatura, ¿no? Así que un uruguayo interpretando a un reciente, se puede decir, presidente argentino y por ende metiéndose en la historia reciente
de otro país. Claro, es muy fuerte, y no de cualquier país, ¿no? De Argentina, y en este hito, ¿no? Y Duhalde es muy particular también, ¿no? Sí, claro. Y bueno, no es que está. Entonces, es todo un tema. Y también es, me imaginé yo, una responsabilidad para alguien como César Troncoso, que es una persona también muy responsable y muy sensible a esos asuntos, ¿no? No es que actúe así nomás y listo. Entonces, le preguntamos sobre eso, sobre si hay una responsabilidad en interpretar a Eduardo Duhalde y en participar en esta producción que se estrena, como dije, el 7 de junio, diciembre de 2001, en Star Plus. Sí, hay un cierto grado de responsabilidad con respecto al trabajo, ¿no? Porque es un trabajo que habla de un tiempo y de una época compleja en la República Argentina, con una crisis institucional y social fuerte. Entonces, nada, viste, te pones un poco aprensivo con respecto a lo que estás haciendo, pero también es cierto que bueno, que uno se apoya en la mirada de Miguel Bonazo, que es el autor del libro en el cual se basa la serie, que es El Palacio y la Calle. Uno está respaldado también por la dirección de Benjamín Ávila, entonces uno va acompañando ese proceso. Cuando te metes con estos temas siempre son urticantes en un punto, porque hay como con respecto a los mismos hechos seguramente hay mucho punto de vista diferente y en realidad creo que eso que no debe afectarnos. Es decir, creo que la serie tiene un valor precisamente por eso mismo, porque habla de nuestro pasado reciente, el pasado reciente de la región, ¿no? No solo de la República Argentina, pero habla de nuestro pasado reciente y ofrece un punto de vista que puede ser polémico, pero justamente la polémica, como cuando está bien llevada, puede ser una herramienta valiosa. Y les contamos que falleció en las últimas horas el intelectual uruguayo Carlos Lizcano, ¿no? Que fue poeta, narrador, dramaturgo y traductor también. Además de su trayectoria literaria y política, fue subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura y director de la Biblioteca Nacional. Yo sabía la historia de Alcira. Me imaginaba una muchacha mexicana. Alcira y el campo de espigas. Película documental de Agustín Fernández Gabart que reconstruye la historia de su tía abuela, la poeta Alcira Sust. Ese es mi Alcira. Varios aspectos de Alcira me eran completamente desconocidos. Bueno, amiga, sorpréndeme. ¿Dónde vamos? Vamos a la obra de Romy. Amores pendientes. Comedia romántica. Tuvimos una pequeña dificultad que nos impidió compartir ese resumen de la trayectoria de Lizcano. Vaya sobre todo el saludo en este momento a la gente que lo tuvo cerca y que lo quiso, y es una pérdida para la cultura. Cultura que reaparece en MBD Noticias, edición central, con la segunda parte de la columna de Valeria Tanco, que nos llevó más temprano por series. Vamos a ver por dónde nos lleva ahora. Ahora vamos a ir a la pantalla grande, porque hay una excelente noticia. Son esos momentos del año, y que por suerte están siendo cada vez más recurrentes, en que hay varias películas uruguayas en cartel y alguna por estrenar dentro de poquito. Entonces es importante acompañarlas, es importante ir al cine, ¿no? Y porque esto hace a la continuidad en cartel de la película, ¿no? Claro. Es toda la diferencia. Es igual para todas las películas, o sea, tanto para extranjeras como para uruguayas, pero nosotros tenemos que apoyar al cine nacional. Y en este caso no les va a costar, me parece, porque las 4 películas, las 3 que están en cartel y la que se estrena el 1 de junio, son 4 películas muy lindas de ver y muy recomendables. Hay 2 documentales y 2 ficciones. Si te parece, Martín, compartimos cuáles son. Muy bien, vamos a verlas. Yo sabía la historia de Alcira. Me imaginaba una muchacha mexicana. Alcira y el campo de espigas. Película documental de Agustín Fernández Gabart que reconstruye la historia de su tía abuela, la poeta Alcira Sust. Ese es mi Alcira. Varios aspectos de Alcira me eran completamente desconocidos. Bueno, amiga, sorpréndeme. ¿Dónde vamos?
Vamos a la hora de Romy. Amores pendientes. Comedia romántica que entrecruza historias de amores que no fueron, otros que empiezan y algunos que se sostienen en el tiempo. Dirigida por Óscar Esteves. Te invité. Todo bien, si preferís me voy. Soy un boludo. Hoy le dije que me voy a ir a vivir con Pablo. Me propuso que hiciéramos una película juntos. Ese soplo. Una ópera prima, un documental íntimo sobre el vínculo de la realizadora con su abuelo. Es una película de Valentina Baraco. Hola. Gonzalo estudia cine en Buenos Aires. Ciudad grande. Ay, qué intenso. Nina y Emma, de Mer Cosco. Dos amigas, un balneario antes de que empiece la temporada y la exploración de la identidad. No te quedes sola acá. Qué hermoso. ¿Qué pasa con las bandas sonoras de estas películas, Vale? Las bandas sonoras de estas películas son una maravilla. Ya para empezar tenemos en Alcira del Campo de Espigas música original de Carlos Casacuberta, por ejemplo, por nombrar una. Y después, en Nina y Emma, que es la última película que estábamos viendo recién, hay música original de Mariano Gallardo y de Camila Rodríguez. Pero no es cualquier música original, hay canciones originales. Que después, ahora solo las podemos ver en el cine, así que tienen que ir a ver Nina y Emma, pero después se va a hacer un disco, se van a publicar, pero por ahora solo están formando parte de esta película. Y eso es un trabajo muy importante de los creadores, ¿no? Es un compromiso muy grande hacer música original y no solo eso, sino canciones originales para una película. Y además es muy reconocible porque Camila Rodríguez es parte de una banda maravillosa que se llama Niña Lobo. Claro. Que es una banda que además está ahora de gira por España. Banda de rock de mujeres uruguayas. Exactamente, una banda de talentosas y además muy histriónicas mujeres, que tienen de verdad como una cosa muy lúdica en sus presentaciones, en sus videoclips. Entonces se me ocurrió despedirnos, ya que no podemos tener las canciones de la película Nina y Emma, con una canción de Niña Lobo que se llama Dentro y que tiene una ficción adentro, ¿no? O sea que nos despedimos con una mini película. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y Niña Lobo nos trajo hasta aquí. Nos trajo hasta aquí y ahora vamos a ver qué nos depara el fin de semana. El pronóstico del tiempo. Exacto, sí. Vamos a ver, mañana 27 de mayo, sábado, algo nuboso. No están previstas precipitaciones, pero baja muchísimo la temperatura. 12 grados la mínima, 15 la máxima. Lo único de lluvia que se pronostica para el domingo en capital y cercanías es por la mañana y son chaparrones, así que no es que deba esperarse lluvia abundante como la que, por ejemplo, tuvimos hoy. Para ese día, una mínima bastante baja, 8 grados y una máxima de 14. Pero mínima baja el lunes. Es cierto. 5 grados, cielo algo nuboso, 15 grados la máxima y parece que quiere venir el invierno. Pero aunque creo que después quizás suba la temperatura la semana que viene un poco más. Ha sido un mayo de temperaturas bastante elevadas para la época del año, ¿no? Sí, bueno, estos picos que vienen desde hace días. Bueno, veremos cómo sigue, qué pasa, qué pasó con las lluvias de estas horas y qué pasará con la sequía. Como buen viernes los dejamos con dos invitaciones. La primera, que se queden en la pantalla de TV Ciudad para ver Lado B. Pero antes, Natalia. Pero antes tenemos el resumen de la semana según MBD Noticias, un trabajo de varios de nuestros compañeros y compañeras de producción. Aquí está, que pasen bien.
Ustedes saben que no ha sido un día fácil para Penades. El senador Gustavo Penades declaró en Fiscalía en calidad de imputado por presuntos delitos sexuales contra menores. Senador, ¿se arrepiente de algo? ¿Qué tiene para decir? Absolutamente nada, no me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito. Señalaban como intermediario al profesor de historia Sebastián Mauvecín. ¿Quién es? ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué fue lo que dijo el abogado a la salida? ¿Presentaron pruebas? Perdón, sí, presentamos. ¿Qué tipo de pruebas presentaron? No, espere, no me empujen, perdón. No voy a hacer declaraciones, las hará el doctor. Entiendo su trabajo, pero bueno, sépanme entender que por respeto a la investigación no daré declaraciones. Raúl Lozano dijo que hay una investigación administrativa en curso vinculada a la asignación o adjudicación directa de vivienda. Quiero saber cuándo van a estar los otros apartamentos del Libertador, que hace tiempo están también, y nos anotamos y no nos llamaron. Se está investigando las distintas resoluciones ministeriales, si son adecuadas, si fueron bien empleadas. Acomodo político existió siempre, toda la vida, no me caso con ningún gobierno. Frente Amplio, blancos, colorados, son todos la misma mierda. Utilicé el hospital policial, no debió suceder. Renuncié, pido perdón a mis amigos, a mis compañeros, a todos por haber actuado de esa manera. Matías Terra es el nuevo director de Convivencia y Seguridad Ciudadana tras el cese de Santiago González. A veces la exposición mediática nos lleva a veces a estar un director más cerca de estos micrófonos y de estas luces, y me parece más importante el trabajo silencioso, permanente, comprometido. Asegurar el suministro de agua en la zona metropolitana de la calidad que está hoy. Se constataron algunos incumplimientos en relación a diferentes valores que hacen a la calidad del agua. De la crisis, ¿cómo se sale? Esperando que llueva. Netflix incluyó a Uruguay en la lista de países en los que no se pueden compartir sus cuentas. Según Netflix, a principios de este año más de 100 millones de hogares compartían cuentas en el servicio, afectando nuestra capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas, sostuvo la empresa. This is fate.